Ya estamos de regreso en vivo e indirecto aquí en TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Estamos en el bloque de TV Noticias. Son las 13 horas con 11 minutos. Contactamos a don Guillermo Cabrera. Él es de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción y preside el equipo de proyecciones COVID-19. Don Guillermo, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hola, mucho gusto. ¿Cómo está? Bien, gracias. Don Guillermo, bueno, ya hemos hablado un par de veces, lo hemos llamado, claro, a lo mejor en reiteradas oportunidades ya, pero nos interesa muchísimo saber qué pasa con la pandemia. Hoy día, por lo menos en la región del Biobío, seguramente usted ya accedió a los datos, son 155 casos. Y yo decía, a modo de reflexión personal, que es una foto, que no hay que creerse que porque llevamos en esta semana datos inferiores a los famosos 335 contagios que tuvimos, no sé, la semana pasada, me parece, por ahí por el jueves, bien, no me acuerdo bien, significa que ya superamos el pic y que vamos bajando. Es muy pronto, evidentemente, para decir eso todavía, don Guillermo, ¿no? No, sí, todo lo contrario. O sea, a ver, lo primero es que los casos los días lunes y martes son siempre menos. ¿Ya? Uno ve cómo va subiendo y bajando durante la semana. Y eso es debido al fin de semana, que los sábados y domingos en general se realizan menos exámenes. Entonces, efectivamente que hoy día tengamos bajos casos, 150, es harto para un día lunes en general. Nosotros esperaríamos que o sea, hay que tomar como el promedio de la semana para más o menos entender qué es lo que está pasando. Sí, y el promedio de la semana, bueno, no es muy bueno, digamos, no, por lo menos las proyecciones que ustedes están haciendo es que en la metropolitana los casos van a ir a la baja, como ha venido ocurriendo, digamos, pero que en la región del Biobío y Ñuble específicamente, que entran en cuarentena ahora de nuevo, los muchachos allá en la región de Ñuble, van a seguir subiendo aparentemente, ¿no? Sí, exacto. Acá en la región del Biobío nosotros estamos proyectando aproximadamente entre 250 y 300 casos. Ahora, para esta semana. Ahora hay que decir algo que es súper importante, que esta semana deberíamos empezar a ver el efecto de la cuarentena de 2 fines de semana atrás. Entonces nosotros estamos todos cruzando los dedos para que esa cuarentena de verdad haya servido de algo y ver menos de estos 200 a 300 casos en promedio durante la semana. Sí, 250 a 300. Sí, yo le meto un pelo a la sopa al tiro, claro. Efectivamente tuvimos cuarentena esos fines de semana para Concepción y Talcahuano, pero el jueves y viernes tuvimos una cantidad de personas dando vuelta en el centro de Concepción comprando porque estaba a portas el ingreso de la cuarentena total y absoluto de ayer lunes, digamos. Sí, efectivamente. Ahora, ese día en particular, o sea, el jueves y viernes de la semana pasada, ese efecto lo vamos a empezar a ver este jueves y viernes. ¿Ya? Lo vamos a empezar a ver. Son 7 días. 7 días se notan los efectos, dice usted, más o menos. Después de 7 días se empieza a ver el primer indicio de lo que pudo haber ocurrido, pero no es lo suficientemente fuerte ese indicio como para concluir algo al respecto. Entonces, en general, nosotros necesitamos aproximadamente datos de 2 semanas después de que haya ocurrido algo para decir si efectivamente tuvo un efecto y este fue el efecto. Entonces, y seguramente lo otro que va a pasar es que como que se van a promediar estos efectos. Entonces va a haber un efecto por la cuarentena, pero va a haber este otro efecto y después va a empezar la cuarentena nueva, la cuarentena de toda la semana, y entonces va a haber una cosa como medio que en promedio va a verse, esperamos que en promedio se va a ver que va a bajar ¿ya? La cantidad de contagios, perdón. Sí, veamos un gráfico porque ustedes entregaron una proyección al 31 de agosto. Estamos viendo, entiendo, el gráfico en dice proyección Biobío 2020-0831 y estamos viendo el gráfico. Número de casos nuevos diarios sí. Y la proyección. No sé si podemos en sencillas palabras, doctor, explicar sí, el gráfico cortito. Sí, fíjate en este gráfico, acá se ve claramente lo que yo te decía. No sé si te fijas que como que sube y baja fuerte. Después sube y baja fuerte. Esas bajas fuertes son los lunes y martes. ¿Ya? Y después, el miércoles, jueves y viernes, se ve una subida drástica. ¿Ya? Y esto, como te decía, por un tema de exámenes que se toman los fines de semana. ¿Okay? Entonces, lo que deberíamos ver para mañana es una subida importante, y la subida de mañana es la que nos va a decir más o menos qué efecto tuvo
la cuarentena de fin de semana de hace 2 semanas. Ya, veamos la otra imagen, porque entiendo que corresponde a la región de Ñuble. Ahí tenemos la proyección en Ñuble. Aquí se ve más claramente, diría yo, el efecto que señala usted de los lunes, o no, supongo que esos son efectivamente que sube y baja, digamos. En Ñuble es distinto, un poco distinto. Lo primero es que hay menos contagiados en general que acá en Concepción, entonces se ven los datos más ruidosos. ¿Ya? O sea, como que de repente pueden haber muchos y después pocos, pero en realidad no son tantas la diferencia. Lo que es importante acá en Ñuble es que si te fijas en la línea roja, estamos viendo los casos nuevos diarios, ¿cierto? Sí. En la línea roja lo que uno ve es que despegaron, pero dramáticamente. Sí. Y si seguimos así, debiese andar sobre 100 casos diarios durante esta semana, lo cual es preocupante. Sí, claro. Usted dice, efectivamente la línea roja se ve que se volvió muchísimo más aguda, digamos, más vertical la línea, y hubo un importante alza. Y esto que es importante también en este mismo gráfico se puede ver claramente, es que fíjate en la línea morada es el ajuste de la semana pasada, ¿ya? Entonces la semana pasada nosotros decíamos no es tan dramático lo que está pasando en Ñuble. Pero lo que ocurrió fue que cayó aproximadamente el 15 de agosto, ¿ya? Podemos ver el efecto de lo que ocurrió con el Día del Niño y el 10% de la AFP. Entonces, lo que pasó es que ese particular, o esos eventos particulares, lo que hicieron fue que despegara la curva. O sea, de hecho, para nosotros poder ajustar los modelos, lo que tenemos que hacer es cambiar el comportamiento de la población en algunas fechas. Y en este caso, la fecha dependía un poco de la región, pero iba entre el 13 y el 15 de agosto más o menos. ¿Cómo meten esos datos, digamos? Ahora, por ejemplo, vamos a tener el 18 de septiembre. El 18 de septiembre es un factor. Estamos todos súper claros. Ahora, la diferencia es que vamos a estar en cuarentena. Yo no sé, si no hubiésemos estado en cuarentena, era absolutamente esperable, con ninguna medida de restricción, sin cordón, sin cuarentena, sin nada, que durante el 18 de septiembre, 7 días después, hubiésemos podido tener un pic, porque evidentemente las familias se habrían juntado, quieras o no, independiente de los llamados que uno pudiera hacer, se habrían juntado igual y habríamos tenido 7 días después del 18, alza en los contagios. Eso no sé si es una obviedad decirlo, pero uno podría esperar que así fuera, pensando en lo que pasó el Día de la Mamá, Día del Niño, ¿no es cierto? Se repite, digamos, esa constante en el actuar de las personas. Pero ahora en cuarentena, imagino que debe ser más difícil proyectar lo que va a pasar en definitiva con el fenómeno del 18 de septiembre. Sí, efectivamente, es difícil. Va a depender mucho de cómo se comporte la gente, ¿ya? De eso depende. Y que tiene mucha relación con las políticas que se definan desde el gobierno central. O sea, básicamente si vamos a estar en cuarentena o no cuarentena, efectivamente vamos a estar en cuarentena y uno esperaría que la gente le haga caso a la cuarentena, ¿ya? Y en ese sentido yo esperaría que no fuese tan dramático como podría haberlo sido sin estar en cuarentena. En tiempos normales, digamos, porque habría sido efectivamente dramático, creo yo, porque es una celebración, nacional y en segundo lugar familiar. Entonces, yo creo que sin cuarentena el 18 habría sido el peor efecto que para el Día del Niño, yo creo, peor efecto. Y eso también es importante lo que tú acabas de decir, que la mayoría de los contagios son intrafamiliares, o sea, son familiares que visitan a otros familiares, ¿no? Aproximadamente un 70% de los contagios se producen así. O sea, cuando dicen, pero si yo me cuido y voy a ver a mi mamá que se cuida también, así se producen el 70% de los contagios. Entonces yo esperaría que para el 18 ojalá las familias traten de evitar el contacto. Sí, yo, también tengo la secreta esperanza de que así ocurra, pero usted sabe bien, la gente es porfiada y no sé, además que, no sé si usted consideran ese factor o no, pero en sus ecuaciones, pero el aburrimiento, el cansancio, después de 6 meses de estar en cuarentena, finalmente pasa la cuenta, y al final yo he sabido de casos de personas que dicen, ¿saben qué? Ya me da lo mismo, así, a esta altura ya da lo mismo, y finalmente deciden romper
lo que habían mantenido durante 5 o 6 meses. El cansancio de aquí para adelante va a jugar un rol, por eso que es muy importante lo que digan ustedes como científicos, lo que digamos nosotros como medios de comunicación en términos de hacer un llamado urgente a la gente de que necesitamos de que esta cuarentena que se está haciendo en Concepción sea corta y efectiva. A propósito de lo mismo, le quiero preguntar sobre las semanas que deberíamos estar en cuarentena. Estamos claros que son 14 días iniciales, pero deberíamos, claramente, aunque no se ha anunciado todavía, que el 18 de septiembre, independiente de cuáles sean las cifras que tengamos, si hay mejora o no hay mejora, independiente de eso, debería estar, digamos, dentro del periodo de cuarentena. Mínimo 3 semanas, digamos. Lo que queremos hacer en el fondo es la diferencia de lo que pasó en Santiago, que estuvieron 2 o 3 meses en cuarentena. Creo que la región del Biobío, por temas de precariedad laboral y otras cosas, no aguantamos 3 meses en cuarentena, digamos. Eso no lo sé, la verdad, si es que aguantamos o no aguantamos, yo esperaría que no tengamos que estar 3 meses, pues. Pero la verdad es que lo que ocurre es, como te decía hace un rato, que lo que nosotros vamos a ver efectivamente el efecto de las cuarentenas después de 2 semanas. Yeah. Y seguramente vamos a empezar, o sea, vamos a ver qué es lo que ha pasado, pero en una semana de datos, digamos, no va a ser significativo el número de contagiados que ha disminuido, a menos de que la cuarentena se haya cumplido así, pero espectacularmente, así que nadie haya salido a su casa. En ese caso tú podrías decir, bueno, en realidad llegamos a buenos números, pero en general uno, dado la situación actual en que estamos en Biobío, uno esperaría que vamos a necesitar por lo menos unas 3 semanas, incluso puede ser más, esa es la verdad, dependiendo de cuánto logremos controlar la propagación del virus usando estas cuarentenas. ¿Con cuántos casos? Miren, no sé si la pregunta que le voy a hacer es adecuada, usted me dirá o no, pero ¿con cuántos casos diarios en la región del Biobío sería bueno eventualmente bajar la cuarentena? Son aproximadamente entre 10 y 20 cada 100.000 habitantes lo que necesitamos. Entre 10 y 20 por cada 100.000 habitantes. Sí. O sea, que si en la región del Biobío viven, ¿cuánto? 700.000 personas más o menos, 800.000 personas. Estábamos hablando de ¿cuánto? ¿De 80 casos? Claro, más o menos. Claro. 80 casos podría aparecer eventualmente como un número más o menos bueno para poder eventualmente pensar recién en bajar la cuarentena. Claro, estamos en 150, en 200 casos, incluso con un pic de 335 casos, que entiendo es el número más alto de casos que hemos tenido. ¿Fue esa la cifra, 335? Ahora, también lo otro que es importante es que no es solamente el número de contagios diarios, sino que además uno tiene que ir viendo cómo va evolucionando el número de contagios diarios. O sea, por ejemplo, si yo te digo, hoy día tuve 2 casos, pero mañana voy a tener, no sé, 40, 2.000, claro, no sé. Claro. Entonces, uno tiene que tener cuidado. Perdón, te dije 10 a 20 cada 100.000, es 10 a 20 cada millón, perdón. 10 a 20 cada millón. Sí. Entonces, una buena... Eso cambia radicalmente el escenario. Una buena cifra sería eventualmente 20 casos en la región del Biobío para pensar, estamos más o menos controlando la situación. Claro, y además lo otro que es importante... Estamos lejos entonces, profesor. Estamos súper lejos y hemos estado lejos en todas las regiones, esa es la verdad. Pero lo que te digo es que, y además tiene importancia este valor que es el R. Necesitamos un R súper bajo, o sea, necesitamos un R de 0,5 para abajo para decir que tenemos más o menos controlada la situación. Entonces necesitamos bajo número de casos diarios, pero además bajo R, este número de transmisibilidad. El R entiendo yo como la capacidad que tiene el virus para contagiar a un número determinado de personas. O sea, una persona, ¿cuántas personas más puede contagiar? 2, 3, Exacto. 4, 5, 6 personas, digamos. Sí. Tiene que ver con la agresividad un poco del virus y el comportamiento de las personas en sí mismo también. Profesor, bueno, hay que esperar entonces, vamos a esperar 2 semanitas más para pegarle otra llamada, porque usted me habla que en 2 semanas de datos pueden eventualmente hacer una proyección un poquito más certera de lo que podría pasar con la evolución de la pandemia. Lo último que le quiero preguntar es esto a la movilidad. No tenemos cifras, el gobierno ha dicho que va a encargar un estudio, digamos, se demorarán 10 días, no lo sé, en determinar cuánto ha bajado la movilidad de las personas. Lo que nosotros hemos visto... así mirando calles de la unidad operativa, recorriendo el centro de Concepción, es que la movilidad ha bajado por lo menos un 50%, pero sí las imágenes no son iguales a las que veíamos en Europa, donde había un paro total, digamos. Es una cuarentena a la chilensis, para variar, profesor.
Sí, mira, la movilidad tenemos datos de la cuarentena que se hizo el fin de semana, hace 2 fines de semana atrás. Ah, perfecto. Y ¿Cuánto ahí bajó? sí bajó significativamente. O sea, hubo una baja súper importante en la movilidad. Esperaríamos que esa baja sea más o menos parecida a la que estamos viendo, a la que debiésemos ver ahora, pero no lo tenemos todavía esos datos. Sí, lo que pasa es que es día laboral, entonces, claro, el fin de semana aumenta la efectividad de la cuarentena porque se supone que la gente está en sus casas descansando, no todos trabajan los fines de semana. ¿Ah? Entonces, el día laboral puede ser eso distinto. Pero bueno, vamos a esperar tener esos datos, lo dejamos comprometido, profesor, para cuando terminen las 2 semanitas o cerca de las 2 semanas, a ver si podemos tener una proyección de si efectivamente la cuarentena de fin de semana y de día laboral, de semana, 100%, digamos, surte los efectos esperados. Profesor Guillermo Cabrera, de la Facultad de Ingeniería, a cargo de este grupo de profesionales, decir que son muchos profesionales los que trabajan en esto, ¿eh? Aparece Guillermo Cabrera ahí a cada rato, pero son muchos los profesionales que están trabajando en hacer estas proyecciones COVID y además decir que ha sido muy efectivo, muy certero en las proyecciones que se han hecho. De hecho, este pic que estamos teniendo ahora lo anunciaron hace ya varias semanas atrás, así que felicidades por el trabajo realizado, profesor. Sí, gracias. En realidad el pic que nosotros anunciamos era mucho más bajo que lo que estamos viendo ahora. No nos esperábamos esta explosión. Se quedaron cortos. Pero bueno, anunciaron la ocurrencia del pic, lo que ya es bastante decir. Muchas gracias, profesor. Que tenga buenas tardes. Ya, gracias. Adiós. Ahí estaba Guillermo Cabrera en conversación con TV Noticias. Lo hemos llamado varias veces. Son los expertos que están analizando el avance y retroceso de esta pandemia. La proyección es que los casos van a seguir aumentando por lo menos algunos días más y es de esperar que en 2 semanas o en 1 semana podamos tener los primeros efectos de la cuarentena total. Vamos a probablemente, con seguridad, con certeza, conversar con Guillermo Cabrera en un tiempo más o con alguien de su equipo.